Bendiciones mis amados hermanos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar donde quiera que usted se encuentre. Una vez más, su hermano pastor Leonel Gamarra, desde la Estrella Antioquia, Colombia, área metropolitana de Medellín, con este maravilloso estudio de las 70 semanas del profeta Daniel. En el estudio pasado, hoy la quinta parte, hablamos de la semana número 70, o sea, la última de esas 70 semanas de esa profecía. Hablamos de que esta semana es conocida como la Gran Tribulación y equivale a los últimos 7 años de esa profecía. Y de que había pasado algo en el tiempo, como que había puesto una pausa en ese reloj de la profecía. Y digo pausa entre comillas, porque en realidad la profecía sigue en continuidad, solo que en el tiempo o en el cronómetro del tiempo no se han dado las 70 semanas. Pero hubo esa pausa entre las 69 y las 70 porque se iban a dar unos acontecimientos que la misma profecía estipulaba. Sabemos entonces que la semana número 79 se cumplió con la muerte del Mesías. ¿Por qué? Porque dice que después de las 69 semanas se iba a dar la muerte al Mesías para traer la salvación, la más importante absolutamente de todos en términos de la profecía. Pero ya cumplida para nuestro tiempo, la 70, porque todavía no se ha cumplido, ¿cierto? Pero que se cumplirá con esta generación que estamos viviendo nosotros. Nosotros esperamos irnos con el Señor. Hablamos de que esos acontecimientos que pusieron en pausa la profecía fueron la destrucción de la ciudad y del templo y de que iban a haber guerras hasta el fin de los días, ¿cierto? Hablamos de todas esas, enumeramos algunas de esas guerras que Israel había tenido durante el transcurso de esos últimos 70 años, desde el momento en que ella vuelve a su territorio declarada como nación, que a propósito van a cumplirse 72 años el próximo mes. Entonces hablamos de unas características para cumplirse, que era como la guerra, antes de la semana 70 eran las guerras, era la construcción incluso del templo, los tratados de paz, etcétera, donde Israel ya ha estado en curso en más de uno de ellos, pero que ninguno de ellos habla precisamente del acuerdo de paz que viene a ser confirmado por el anticristo, el hombre de pecado. Y en esta quinta parte vamos a hablar del inicio de la semana 70. ¿Cuándo comienza esa semana número 70? Bueno, ya sabemos que esa semana número 70 es un periodo de 7 años, donde los últimos 7 años de toda la profecía es conocido como la Gran Tribulación. Entonces, como hemos podido ver, la profecía de las 70 semanas en sí no se ha detenido, porque ha continuado con los acontecimientos que ya hemos mirado, que hemos descrito, que hemos enseñado, como las guerras, las devastaciones y todas las demás características, las cuales seguirán hasta el fin de los días o hasta la manifestación de este hombre. Y no porque este hombre suspenda, sino porque en su acuerdo, en su tratado de paz, también viene a generar un alto en todos los conflictos armados que hay, pero obviamente él va a crear las peores guerras y las peores catástrofes que jamás se han visto en la historia de la humanidad. El anticristo se dará a conocer por la confirmación de un acuerdo de paz de 7 años, que es la última de las 70 semanas de profecía. Y tenga en cuenta algo, viene a confirmar, no viene a crearlo. Es decir, que el acuerdo ya debe estar creado. Y en mi opinión, en mi humilde opinión, sin asegurar que así es, para mí el acuerdo que va a hacer cumplimiento a esta profecía es el acuerdo que estuvo gestionando el gobierno de los Estados Unidos a la cabeza de Donald Trump y quien estuvo guiando y dirigiendo el yerno. ¿Sí? Su nombre no lo sé pronunciar, por eso no se lo menciono acá, pero su yerno estuvo a la cabeza de todo esto. ¿Sí? Donald Trump obviamente es el principal responsable, pero su yerno, siendo judío, estuvo trabajando ahí en ese acuerdo de paz, que hasta ahora no se ha implementado, porque ni los palestinos ni la OLP, que son la Organización para la Liberación Palestina, ha aceptado los acuerdos. Y ahora obviamente con esta situación de pandemia, pues todo está allí como que en pausa. Y quién quita que sea, le repito una vez más, este acuerdo que ya está creado, el que el hombre de pecado, el anticristo, venga y confirmar es afirmar algo que ya existe. Y el acuerdo está ahí, falta que se confirme, ¿sí? Y lo va a confirmar necesariamente por 7 años. Cuando él confirme el acuerdo, comienza a correr el conteo de la última semana de la semana 70, de las 70 semanas, perdón.
Es decir, los últimos 7 años que faltan. Y comienza ese conteo final, es como si se le quitara la pausa en el tiempo al tiempo de la profecía. Miren lo que dice Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana confirma el pacto. Mire, confirmará. Me encanta esta versión porque dice confirmará. Está hablando de algo creado, pero que todavía no se ha dado por los 7 años. Entonces, yo creo, mi humilde opinión y por todos los eventos y los hechos que estamos viendo, que ese acuerdo liderado por Estados Unidos a la cabeza de su yerno sería el acuerdo ideal o perfecto para que el anticristo venga a confirmarlo. La semana 70 se confirma, obviamente con la aparición del anticristo, pero inicia con el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia ya no vamos a estar acá cuando este hombre se manifieste. Primero analicemos que el espíritu del anticristo ha estado en el mundo y ha operado a través de muchos llamados cristianos. Vamos a ir a 1 de Juan 2, 18 y 19 y luego el 22 y 23. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Oiga, hermano, es el último tiempo. Vivimos los tiempos finales. Si Juan lo manifestó en esa época, mire, imagínese cuánto más nosotros. Ya es el último tiempo. ¿Por qué? Bueno, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Óigase bien, el anticristo. Él es un personaje exclusivo. ¿Sí? Mire, el anticristo viene, por eso Tito no cumple la profecía, porque el mismo Juan que escribió después de esos eventos, dijo, el anticristo viene, no ha venido todavía. ¿Sí? Después eso, el anticristo viene. Ustedes saben que han oído que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos y miren, muy diferente a ser anticristo a ser el anticristo. ¿Sí? Entonces, muchas personas han operado con el espíritu de anticristo, pero no son el anticristo o el hombre de pecado que ha de manifestarse al mundo y que viene a confirmar ese acuerdo de paz. Sigamos leyendo el versículo 18. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y usted sabe que hoy muchas personas se hacen llamar Cristos, literalmente, pero el término más usado hoy es el ungido. Yo soy el ungido y la palabra Cristo es ungido. Entonces, hoy en día yo soy el ungido, no toque al ungido, no hable mal del ungido, no mire al ungido, a los ungidos no los pueden tocar. Usted sabe que andaban, y digo porque ahorita están encerrados, están aislados, andaban en sus carros blindados con escolta, entraban como personajes de cine, de actuación, a escondida por detrás de los escenarios evangélicos que tienen, ¿sí? Y eso era un protocolo impresionante de seguridad para muchos de ellos. Entonces, muchos se hacen llamar Cristo, ¿sí? Y otros literalmente toman el papel de Jesús en la tierra, ¿sí? Entonces la palabra de Dios nos dice que por eso íbamos nosotros a conocer que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque muchos anticristos han surgido y porque oímos que el anticristo viene. Imagínense, mire, y según vosotros oíste que el anticristo viene, ¿sí? Versículo 19. ¿Salieron de nosotros quiénes? ¿El anticristo? No, los que andan con espíritu del anticristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿A qué se refiere el apóstol Juan acá? Aquellas personas que no aceptaron realmente la doctrina de la palabra de Dios, en nuestro caso la Biblia, ¿sí? Y usted dirá, la Biblia en ese momento todavía no estaba escrita, pero la palabra de Dios ha estado, el Antiguo Testamento estaba completo. ¿Sí? Y los apóstoles estaban enseñando, entonces no les parecía, no aguantaban la doctrina, la enseñanza, no la aceptan como hoy en día, no aceptan la doctrina de la Biblia y prefieren tener comezón de oír. La Escritura nos dice que vendría el tiempo donde iban a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, claro, esas personas no les pareció bien, no les gustó, etcétera, etcétera, y se fueron en su propia dirección, se fueron en su propia enseñanza, en su propia doctrina. Como dijo el Señor Jesús, la doctrina no es mía, del Padre que me envió. Pero hay algunos que no están de acuerdo con la doctrina de la Biblia, entonces arrancan y se van y comienzan a formar sectas y a negar incluso la divinidad de Jesús, a negar la divinidad de Jesús, y eso es fatal. Mire lo que dice el 22 y 23 de 1 de Juan 2. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Mire, cuando una persona no reconozca que Jesucristo es Dios, hermano, corte de una vez. Usted no tiene nada que escucharle a esa persona que le está enseñando a usted, enseñando. Yo entiendo que hay personas que no tienen conocimiento bíblico y les enseñaron eso y lo creyeron, pero ya cuando hablamos de personas, maestros que conocen la palabra, le viene a decir a usted, no, un momentico, está equivocado, Jesucristo no es Dios, Jesucristo es un profeta, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero Jesucristo no es Dios. De una vez corte, hermano.
hermano, corte, porque ese está bajo el espíritu del anticristo. Mire lo que sigue diciendo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Usted puede decir, yo creo en Jehová. No, yo creo solo en Dios. No, yo creo en Jehová, Jesús es el Hijo de Dios, nada más hay uno. Sí, claro, Dios es uno, pero lo forma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si a usted le niega que Jesucristo es Dios, ¿sí? Entonces no escuche esa doctrina, ¿sí? Mire, todo aquel que niega al Hijo, ¿de qué manera debemos de creer en el Hijo? No simplemente como el Hijo, sino como Dios. Como Dios. Y Dios dice que fue manifestado en carne. Mire, no tenía esto en el estudio, pero el Señor lo puso en mi corazón. Mire lo que dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y la pregunta es, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios vino a esta tierra? Pues el Hijo, Jesucristo. Por eso dice, Dios se manifestó en carne. ¿Vas a negar la divinidad de Cristo? Si niegas la divinidad de Cristo, eres un anticristo. Y si eres maestro, está grave. Y si estás empezando a conocer la palabra de Dios, bueno, de una vez abre los ojos y rechaza esa falsa enseñanza, porque Dios fue manifestado en carne, y el que se manifestó en carne, dice 1 Juan, se llama Verbo, se llama Jesucristo, se llama el Hijo de Dios. Entonces, para que usted no vaya a caer en ese error, mire, vamos a 1 Juan, capítulo 4, del 1 al 3. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Aquí no está hablando de situaciones místicas que te va a aparecer un espíritu volando en el aire. No, aquí está hablando de los predicadores, porque todos nosotros nos movemos con la influencia espiritual de parte de Dios o de parte de los demonios, pero hablamos a través de los espíritus. Por eso cuando el falso predicador dice, el espíritu me muestra que tantas personas van a dar tantos dólares. Sí, en realidad sí es un espíritu, pero no es el espíritu de Dios. Son espíritus demoníacos. Escuchan a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso mira lo que dice el apóstol Juan, leamos el versículo 1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿dónde va? ¿En dónde está el espíritu que yo tengo que probar? En el llamado profeta. Y para este caso, falsos y mentirosos. Porque mire, todos los llamados profetas, nadie profetizó lo que se está viviendo en el mundo actual. ¿Por qué? Porque no son profetas de Dios, porque los profetas de Dios ya fueron hasta Juan. Nosotros creemos en don profético, en un ministerio profético, y yo considero tener don profético y nunca me he declarado profeta, sino porque entiendo muchas de las profecías bíblicas. Obviamente no lo entiendo todo, pero el Señor me ha dado ese privilegio de entender mucho las profecías bíblicas, pero jamás me he declarado profeta. Y cuando hablamos de que profeticemos, de que se sepa que hubo profeta, es porque estamos predicando los que los profetas verdaderos de Dios ya enseñaron, y que la Biblia nos dice que no añadamos ni quitamos absolutamente nada. Pero los falsos profetas de hoy en día solo viven viendo de todo en todos lados, pero mire, no fueron capaces de pronosticar lo que se está viviendo en el mundo, ¿sí? Entonces, volviendo acá al tema, ¿sí? Muchos falsos profetas han salido por el mundo, andan con el espíritu del anticristo. En esto conoced el espíritu de Dios. Mire, escuche, presta atención. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Es lo que le acabo de leer, que Dios se ha manifestado en carne, es de Dios. En esto conoce el espíritu, sépalo. Si no le aceptan que Jesucristo es Dios, ese espíritu no es de Dios. Versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y mire que no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y este es el espíritu del anticristo. Mire, lo mismo que el apóstol Juan, había dicho ya, ¿sí? Que esos eran anticristos, los que negaban que Jesús es el Cristo, ¿cierto? Y acá dice, y este es el espíritu del anticristo. Lo dice el versículo 3. El cual vosotros habéis oído que viene ¿quién? El anticristo, como ya lo leímos en 1 Juan 2:22. Que viene el anticristo y que ahora está en el mundo. ¿Qué está en el mundo? El espíritu del anticristo. Tanto el espíritu del anticristo está como el anticristo viene, ¿sí? En otras palabras, el diablo viene también a tomar carne, a encarnarse, porque él es imitador de la obra del Señor. Entonces, si el Hijo se manifestó en carne, él quiere manifestarse en carne. Y claro, en ese personaje llamado anticristo, el diablo se va a manifestar en carne para esta humanidad. Entonces, nunca, le repito, vaya usted a aceptar
cualquier doctrina o enseñanza que le niegue la divinidad de Jesús. Así se llame el super mega apóstol, el super mega ungido, el rabino, así tenga todos los atuendos del judaísmo, etcétera. No, señor, jamás vaya usted a aceptar esa enseñanza. Y así sea el hombre más letrado del mundo, nunca, nunca. Todo el que niegue la divinidad de Jesús rechace inmediatamente eso, porque usted, al negar la divinidad de Jesús, aunque diga que cree en Dios, está también negando al Padre. Está negando al Padre y ya lo leímos. Ahora bien, estos han sido espíritus de anticristo, pero no son el anticristo. El hombre de pecado encarnado todavía no se ha manifestado. Ni siquiera, repito, cuando se destruyó el templo fue el anticristo, no, fue su espíritu obrando en el pueblo que venía, en el pueblo que fue y lo destruyó, de ese príncipe que iba a venir, que es el anticristo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se ha manifestado este hombre de pecado si ya estamos viviendo los últimos días como acabamos de decir? Muy bien, porque hay algo que lo detiene. Ese algo es el pueblo de Dios. Ese algo es la iglesia del Señor Jesucristo. Ese algo es su novia. Ese algo es la amada, la desposada del Cordero. Somos nosotros, su pueblo, su iglesia. Y mientras estemos en la tierra, Él no se va a manifestar. Vamos por un momento a 2 Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 12. Voy a leer rápidamente en favor de ustedes, obvio, porque ustedes verán este video posterior. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, del 1 en adelante, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente. He predicado muchísimo de esto. De vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, y seguiré predicando, hermano. Ni por espíritu, oiga, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se deje mover, no le digan, no, ¿cuál? Cristo viene. No, mentira, toda la vida nos han dicho que Cristo viene y a ver, no ha venido. Como hay predicadores por ahí burlándose de la venida del Señor. Y que dice, vean, crecimos, parecemos unos burros, no estudiamos, no fuimos a la universidad porque nos dijeron Cristo viene y no ha venido. Pero Cristo viene y ojalá ese burro se convierta para que entre al arca. En este caso no el arca que va a soportar la gran tribulación, sino en Jesucristo para ir a las nubes como Salvador. Como Salvador. Entonces, mire, dice, nadie os engañe en ninguna manera. Aquí viene el aspecto importante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire, Jesús vendrá por segunda vez. Y cuando venga por segunda vez, ya el anticristo se ha manifestado. En el arrebatamiento vendrá hasta las nubes, no vendrá al mundo todavía. ¿Sí? Por eso es aplicable en el segundo aspecto también que en el primero, que es el segundo aspecto. Porque primero el arrebatamiento y segundo es la segunda venida. Pero obvio, para la nación de Israel se hará manifiesto y el anticristo, y luego de eso es que el Señor se manifiesta a la nación de Israel. Pero a la iglesia se manifiesta antes de que el anticristo sea dado a conocer en el mundo. Mire, nadie se engaña, porque no vendrá sin que venga la apostasía. Y nosotros estamos viviendo los peores tiempos de apostasía. Los peores. ¿Qué es apostasía? También lo hemos enseñado, pero lo voy a recordar simplemente. ¿Qué es apostatar? Apostatar es apartarse de la verdad e irse a una fe diferente. Óigase bien. La apostasía es apartarse de la verdad, pero irse a otra diferente. Quien apostata es el que ha conocido la verdad. Una persona que no ha conocido la verdad no puede apostatar. Una persona que no ha estado en el evangelio verdadero no puede apostatar. Pero aquellas personas que estuvieron en el evangelio y luego se apartaron, se desviaron, esas personas son las que cometen apostasía. Porque es apartarse de la fe verdadera y tomar otra. Las personas que se apartan del evangelio y se van al mundo no son apóstatas. Son personas apartadas que se alejaron del Señor, pero que ellos siguen creyendo en esa misma fe. Solo que su debilidad, solo que su falta de disposición, etcétera, lo que haya pasado con su vida no los deja seguir caminando. Pero tan pronto su corazón otra vez se redarguye y otra vez ellos reflexionan, vuelven a la misma fe, ¿sí?
Pero estas personas no van al mundo. El apóstata no va al mundo a emborracharse, a cometer fornicación, adulterio, a fumar, a drogarse. Él no va al mundo. No. Él cambia su fe, cambia esa verdad por la mentira. La cambia. Entonces son personas que han estado con nosotros, han conocido la verdad, y cuando digo nosotros me refiero a los predicadores de sana doctrina, no solamente a la congregación donde nosotros estamos, sí, sino a toda la iglesia de sana doctrina en el mundo entero. No aceptaron la verdad, les pareció que ellos estaban mejor revelaciones, mejor iluminados, etcétera, y empezaron a meterse en un mundo que ellos no conocían, empezaron por ellos mismos a creerse sabios, a creerse los doctores de la ley, y terminaron desviando la verdad de todo el contexto de la doctrina, de la Biblia, de la sana enseñanza. Esas personas son las que están generando apostasía. Como usted conoce todos estos falsos predicadores que ya saben los nombres, que le enseñan cualquier burrada a usted, cogiendo los textos bíblicos y los sacan del contexto y le enseñan un montón de mentiras a usted, y la gente está aplaudiendo, amén, la gente salta, la gente brinca, corre al altar, se tira de cabeza, les lleva plata, les tira cheque. Ahora no les llevan nada porque hoy no pueden congregar, pero están desesperados por las redes sociales pidiendo plata por todos los medios, ¿sí? Entonces, estamos viviendo ese tiempo, ¿sí? Dice, hasta aquí usted dice, uy, no, nos toca ver al anticristo, pero sigamos leyendo. El versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y allá ya esta corriente del ecumenismo precisamente es una oposición al verdadero Dios. Claro, ya a usted le toca dejar su creencia a un lado, su fe a un lado, para unirse. Y en estos días en Israel hubo una oración ecuménica, pero con unos líderes religiosos impresionantes, tremendos, terribles, cómo se unieron judíos, musulmanes, llamados cristianos, y los ortodoxos de otras creencias para orar, para detener el coronavirus. Mire, ya no les importa la creencia, no, creen en Dios, bueno, si usted cree en Dios, vamos y nos unamos, no importa la doctrina, listo, no hermano, nosotros no podemos unirnos a eso, porque ahí es donde el espíritu del anticristo está trabajando, para que usted niegue absolutamente al Dios verdadero. ¿Sí? Entonces, mire, se opone contra todo, se opone a su creencia. Bueno, usted cree en Dios, bueno, eso nada más, porque él mismo se viene a declarar Dios. Pero que usted no cree en esto de esta persona, de esta otra fe, bueno, deje eso a un lado, únase con esto que los une, entre comillas, pero no nos podemos unir con la falsedad. Antes la verdad divide, y la verdad divide de la falsedad, porque la verdad no divide la verdad divide de la falsedad. Y estamos hablando de doctrina, para que no me malinterprete, porque no estamos hablando de errores humanos, pecados humanos, sino doctrinales. Mire, versículo 5 dice, el cual se opone en el 4, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire, porque él precisamente está buscando una sola adoración, una sola unidad, porque él se va a hacer pasar por Dios. El anticristo, el título que tiene este pasaje en la Reina Valera es manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo, ¿sí? Mire que se opone tanto que se sienta en el templo, y por eso aquí habla de se sienta en el templo. Mire lo que Dios le permite revelar al apóstol Pablo. Va a haber templo, ya estaba destruido. ¿Cómo es que se sienta si está destruido? Porque se va a volver a construir. Se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Óigase bien. Él se va a sentar, él se va a hacer pasar por Dios, pero hay algo que lo detiene, lo tiene frenado. Por eso es importante siempre leer todos los contextos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. No se va a manifestar en cualquier tiempo, no. Hay un tiempo establecido para que se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Sí? Ojo, ahorita leí. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Aquí también hay un misterio, pero de la iniquidad. Ahora, ¿quién se va a manifestar en carne? El diablo. Primero, el misterio de la piedad es grande, sí señor. Dios se manifestó en carne, incomprensible como Dios en carne, ¿cierto? Como Dios se rebajó a tanto por amor a nosotros, imagínense. Por eso hay que valorar y amar el sacrificio de Cristo. Pero también ahí viene otro misterio, que es misterio, mire, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es ese misterio? Que el diablo se manifiesta también en carne, ¿a través de quién? Del anticristo. Solo que hay al presente, que hay quien lo detiene al presente.
hasta que él a su vez, es decir, el que lo detiene, sea quitado de en medio. Mire, mientras lo que lo detiene no esté en medio, él no se puede manifestar, pero una vez sea quitado de en medio, que dice el versículo 8, termino de leer el 7, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, es decir, lo que lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cuándo se manifestará? Cuando lo que lo detiene sea quitado. ¿Y qué es lo que va a ser quitado? La pregunta. Entonces una persona dice, el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, vamos digamos que fuera cierto que se va a quitar el Espíritu Santo, lo cual no es cierto porque el Espíritu Santo es Dios y Él está en todo, Él llena todo. Dios no puede estar ausente de ninguna parte. Él observa y puede llegar a todo ahí, ya. ¿Sí? Mas sin embargo, aunque ese no es el tema, ¿qué es lo que lo tiene? Digamos que es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se va para que el anticristo se manifieste. Y si el Espíritu Santo se va, ¿con quién se va? Es la pregunta. Con la iglesia, con el pueblo santo de Dios. Porque si el Espíritu Santo se va y deja la iglesia, entonces Jesús incumplió su promesa cuando dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador. Y si el Espíritu Santo se va y nos deja, quedamos huérfanos. Y Jesús habría fallado en su promesa. Y Él no falla porque Él es Dios. Él cumple su promesa. Dios cumple lo que promete. Por lo tanto, si el Espíritu Santo se va con la iglesia. De todas maneras nos vamos. Ahora, el Espíritu Santo no se va. Pero el Espíritu Santo quita la iglesia para llevar a las nubes, entregársela al Hijo de Dios para que subamos a los 7 años allá en la boda del Cordero, ante el tribunal de Cristo, etcétera. ¿Sí? Y Él sigue porque Él sigue acá obrando a través de los 144,000, a través de los 2 testigos, convenciendo a la gente que va a quedar acá en la gran tribulación para que crean en Cristo, no se dejen marcar, etcétera. ¿Sí? Entonces, si fuera que se fuera el Espíritu Santo o no, la iglesia se va siempre. Pero el Espíritu Santo, repito, no se va, Él sigue trabajando porque la obra sigue todavía. ¿Sí? Y Él sigue trabajando, pero la iglesia es la que se va, el pueblo santo de Dios, porque el diablo, el Hades no prevalece contra la iglesia, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Y no nos puede dejar acá porque lo que va a hacer el anticristo es terrible, hermano, terrible. Y nosotros que hemos creído en Jesucristo, nosotros que hemos sido lavados con su sangre y que lo estamos amando y esperando, no podemos quedarnos acá. Allá que se quede el descuidado, el que no ama su venida, el tibio, el que no quiere realmente buscar a Dios, bueno, que se quedó por descuido. Ese que sea perseguido, bueno, ya es por culpa de él, pero no porque sea que el Señor nos permita que nosotros seamos pisoteados por el anticristo, jamás, jamás. Entonces lo que lo detiene es la iglesia, el pueblo santo escogido del Señor. Cuando la iglesia sea quitada, alzada, levantada, llevada, ese hombre se manifiesta. Ese hombre se manifiesta. Mire, entonces, hasta que lo detiene sea quitado, entonces, versículo 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Óigase bien, aquí ya está hablando de la segunda venida. Con el resplandor de su venida es en la segunda venida que Él destruirá al anticristo. Pero antes de eso, Él viene hasta las nubes a llevar a su iglesia, a levantarnos, a llevarnos a las nubes, a encontrarnos con Él en las nubes para llevarnos al cielo, a estar con Él, a disfrutar de las bodas del Cordero, esas moradas que Él dijo, en la casa de mi Padre hay. Entonces se manifestará al que el Señor matará cuando Él venga por segunda vez, que viene con nosotros y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso. Va a ser un hombre extraordinario para la humanidad, pero endemoniado como él solo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los apóstatas, los herejes, los que tuvieron la verdad al frente y la rechazaron, los que se les dijeron, mire, esa iglesia es de falsa doctrina, no vayas allá, la profecía bíblica no se dice al oído, eso es falso, eso es mentira. Aquellos que se dijeron, mira, no vayas a donde ese llamado apóstol porque es un mentiroso, un engañador. Esas personas que despreciaron la verdad van a sufrir inclemencias acá, y muchos de ellos se van a perder, porque mire lo que dice, lo que viene es tremendo, versículo 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira,
a fin de que sean condenados, hermanos. Esto es de prestarle muchísima atención. Usted que quiere conocer la verdad, preste mucha atención a esto, porque si usted rechaza la verdad, mire, Dios mismo se va a encargar de que usted se pierda. Dios mismo dice, les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean ¿qué? Condenados. El propósito es ser condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, hermanos. Esto es de prestarle atención. Esto es de prestarle atención. No vaya usted a dejarse arrastrar y dejarse llevar por la falsedad. Acepte la verdad de la palabra de Dios y no busquemos aplicarla a nuestro antojo. Pero mire, la semana comienza cuando la iglesia sea llevada. Entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento por obra de Satanás. Y Apocalipsis nos deja ver claro lo mismo. Miren, Apocalipsis 6 dice que se va a abrir el primer sello. Pero en el capítulo 4 y en el capítulo 5, nosotros vemos a la iglesia representada por los 24 ancianos y por una multitud de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Usted puede leer Apocalipsis 4, 1 y 2, que ya lo hemos compartido mucho. El versículo 9 y 10. Mire, Apocalipsis 4, 1 y 2, yo se lo leo. Me voy a alargar otra vez un poquito más en el video. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, como dice Tesalonicenses, como dice Corintios, 1 Corintios, 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, que a la final trompeta, que se tocará la trompeta, que dice como voz de trompeta. Como desde la antigüedad se dice y se profetizó, sonará la trompeta. Mire, hablando conmigo y me dijo, subid acá y yo te mostraré las cosas que serán después de esta. Después de haber subido, después de la iglesia haber sido llevada. Juan, representando a la iglesia, sube al cielo. Porque él está en la tierra, pero también se vaya entre los 24 ancianos. La iglesia sube. En el versículo 10 dice, en el 2 del capítulo 4, y al instante yo estaba en el espíritu, al instante abrir y cerrar de ojos, en un momentico, ¡pum! Y subió ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Un trono establecido, en el trono uno sentado, uno a la diestra. En el versículo 10 dice los 24 ancianos. Allí está él mismo viéndose en el futuro. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas. Usted sabe que el que ama su venida recibirá una corona, dijo el apóstol Pablo. Una corona. Hay coronas. Para los arrebatados hay coronas delante del trono. Mire, versículo 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y en el capítulo 5, el versículo 9 dice que él escuchó una multitud que también estaba allá en el cielo, juntamente con los 24 ancianos cuando ellos se postraban. ¿Sí? Y dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, porque no se encontraba quien abriese el libro. El cordero que está a la diestra se halló para abrir el libro. Y dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, apenas se iban a abrir, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación nos ha redimido. No dice que nos redimirá, él estaba viendo el futuro, obviamente, ¿sí? Pero estaba hablando en un presente que él estaba viviendo allí. Y allí estaba de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Allí está la iglesia, hermano, arrebatada antes de que se abra el primer sello. Vuelvo y repito esto, no crea que estamos en la gran tribulación. No crea que ya están abriendo el quinto o sexto sello. No, falso. El anticristo no se ha manifestado y el primer sello habla de la manifestación del anticristo. Mire, el versículo 10 también dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, porque nosotros venimos a reinar sobre la tierra con Cristo Jesús. No venimos a reinar sin Él, venimos con Él, con Cristo Jesús. Ahora reinamos sobre el pecado, pero no sobre esta tierra. Por eso la teología del dominionismo del reino ahora también es falsa, porque el reinado es con Cristo Jesús. Mire lo que dice Apocalipsis 6, 1. La iglesia ya estaba adorando en el cielo, la iglesia ya estaba ya representada por los 24 ancianos y por esa multitud de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Y el Cordero estaba a la diestra, abriendo el libro, tomó el libro para desatar sus sellos. Y el primer sello que se abre es la manifestación del anticristo. Ahí cuando el anticristo se manifieste, comienzan los juicios de Dios, literales, juicios de Dios, ¿sí? Ahí comienza Dios a juzgar a este mundo. Que en un periodo va a ser más difícil que otro, sí. Claro, la Biblia nos los deja ver. Pero mira Apocalipsis 6, 1 y 2 dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, y miré, he aquí un caballo blanco, paz y seguridad. Blanco, entre comillas, santidad, porque él viene a pasarse por Dios,
hacerse pasar por Dios. No hay pecado, etcétera, pero es un nombre de pecado. Y hablarán quizás de paz y amor y de todo lo demás, etcétera. Porque eso habla, el blanco representa eso, santidad, pureza, ¿sí? Paz, tranquilidad, todo eso se viene a hacer pasar por Dios. ¿Qué más sigue diciendo? El que lo montaba tenía un arco, y vuelvo a esto, tiene un arco pero no tiene flecha, desarme nuclear, desarme de toda clase de fuerza militar que se tenga. Quiere traer, viene a confirmar el acuerdo de paz. Y le fue dada, apenas se le entregó la corona. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y salió venciendo y para vencer. Entonces muchos confunden este jinete y dicen, este es Cristo. No, Señor, Cristo es el que está abriendo los sellos. Cristo es el que está tomando el rollo en sus manos, no el que está dentro del rollo. Él es el que está tomando el rollo en sus manos y diciendo qué va a pasar. Mire, no lo confunda. Mire la diferencia del Cristo, del jinete del caballo blanco, Apocalipsis 19, que con este confunden. Y con esto termino la parte de hoy. Voy a leer desde el versículo 11 en adelante para que usted vea mucha diferencia. Mire, entonces vi el cielo abierto, ¿sí? Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este tiene nombre, aquel no tiene nombre. Este es fiel y verdadero, aquel no habla de que es fiel y verdadero. Y con justicia pelea y juzga, aquel apenas salió para vencer. Este pelea y ha peleado por todos los siglos, peleando en favor nuestro, ¿sí? Y es vencedor. Pelea y juzga. Versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego, como habla el capítulo 1. Como habla de la descripción de Cristo, pero aquí dice que tienes un arco, que no tiene flechas, no habla de flechas. ¿Sí? Y mire, como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas coronas. Al del Apocalipsis 6 le fue dada una corona, una, porque apenas empieza a reinar su reinado acá en la tierra. Mire, muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Versículo 13, estaba vestido una ropa teñida en sangre. ¿Por qué? Porque él nos redimió con su sangre de todos nuestros pecados. Y su nombre es el Verbo de Dios, fiel y verdadero, y el Verbo de Dios. San Juan 1, ¿quién es el Verbo de Dios? Jesucristo, el Verbo fue hecho carne, y nosotros vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Usted tiene ejército. Este apenas va a empezar a formar su cuarteto allí para empezar a crear las peores devastaciones sobre la humanidad. Y por eso viene con paz, entre comillas, a poner los gobiernos de acuerdo, etcétera. Pero luego él viene y acapara absolutamente todo. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Así que no vuelva más a confundir a ese jinete de Apocalipsis 6 con el de 19. Por Dios, ¿cómo va a rebajar a Jesucristo? Nunca, jamás. ¿Sí? Bien, mis amados hermanos, que le quede claro. La semana 70 se confirma con el anticristo, pero inicia con el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor se lleve a su pueblo, porque mientras su pueblo esté, el anticristo no se manifiesta, pero su espíritu ya está en acción. El hombre de pecado con su espíritu ya está en acción. Y humildemente le digo, ese hombre ya tiene que estar vivo en esta tierra. ¿Quién es? No tengo ni idea. Y cualquier nombre que usted le digan es especulativo, porque ninguno sabe tampoco quién es. Espero que esta enseñanza le sea de bendición, la pueda compartir. También se puede inscribir a este canal, como al canal de la Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta, y active ahí la campanita, que ya nos tenemos que volver youtubers, ¿sí? Para que cada vez que le llegue un video, usted reciba la notificación y lo pueda ver en el momento que tenga la oportunidad. Y si es en vivo, pues saque el tiempo para hacerlo. Dios los bendiga, Shalom y Maranata, que es paz, y el Señor viene. Un abrazo a la distancia.